¿Qué tal, gente de Udin? Aquí con otro video de física, en el tercer video de torque, sí, en el cual vamos a hablar sobre ahora la sumatoria de los torques debe ser a un torque resultante. Ya vimos la introducción, ya vimos el sumatorio de los torques debe ser igual a 0. Ahora vamos a ver la sumatoria de los torques debe dar un torque resultante, ¿ok? Eso es lo que vamos a buscar aquí. Sinceramente, lo más difícil de este tipo de problemas no es la física. Es la matemática que uno tiene que aplicar para poder identificar los ángulos, ¿ok? Básicamente la geometría. A ver, datos. Primero, ¿qué es esto? Esta es la pedalera de una bicicleta, ¿correcto? O de un triciclo. Aquí está el disco en el cual va la cadena y aquí están los pedales. Básicamente gira en este sentido. Lo que yo quiero saber es cuál es el torque resultante que va a ejercer la bicicleta para poder andar, ¿ok? Datos. La fuerza 1 equivale a 50 newtons y la fuerza 2 equivale a 20 newtons. 20 newtons. Lógicamente debe ser menor, porque básicamente si analizamos lo que está sucediendo es esto. Él está empezando a colocar todo su peso aquí y aquí está soltando su pie, ¿correcto? O sea que aquí debe haber más fuerza por allá, lógico, ¿ok? Vamos a colocarle otro 0 para hacer la fuerza más realista. ¿Ok? Simplemente para ver el ejemplo. ¿Ok? Eso es todo. Nos dan obviamente la distancia del brazo de palanca. En este caso este sería el eje, lógicamente. Aquí. Y el pedal para acá mide lo mismo que el pedal para acá. Y esa distancia es exactamente de 6 pulgadas. Decía el problema. 6.5 pulgadas. ¿Ok? Podemos trabajarle en las unidades que queramos, siempre y cuando, el resultado nos va a dar en unidades de pulgada, o sea, newton por pulgada, ¿correcto? A ver, entonces vamos a terminar de hacer el cálculo. Primero, como había mencionado en los videos anteriores, es evaluar las fuerzas que tenemos. 1 y 2, solo hay 2 fuerzas, ¿ok? Segundo es el sentido. ¿Cómo identificamos el sentido? Ya se los expliqué. Tapamos una de las dos, nos fijamos en el eje y nos fijamos hacia qué lado gira, ¿ok? Como había explicado, podemos hacerlo de 2 métodos. Del método lógico que digamos, ok, si la fuerza va hacia acá y aquí está el eje, obviamente la palanca va a girar hacia acá, ¿ok? O la regla de la mano derecha, que sería colocar la mano de este sentido y los dedos en dirección de la fuerza y giraría hacia allá. Y el pulgar empuja hacia adentro, o sea que sería un torque de forma negativa, ¿ok? F1 giraría en este sentido. Un giro horario, que sería un giro negativo. Y F2, vamos a evaluarlo. Tapamos aquí, ¿ok? Y nos fijamos hacia dónde gira F2. F2 gira hacia allá. Nos fijamos que es exactamente el mismo sentido que este. Lo vemos por la regla de la mano derecha, ¿ok? Sería un giro horario. F2 también giraría hacia allá. Si nos fijamos en lo mismo. O sea que también sería un giro negativo. ¿Ok? Tenemos 2 torques negativos. Y ellos dos nos tienen que dar igual a un torque resultante. Ya hicimos la primera parte, definir los signos. ¿Ok? Ahora vamos a definir la fórmula. Torque resultante debe ser igual, ¿ok?, a la sumatoria de todos los torques. ¿Ok? Así de simple. Ya la sumatoria de los torques no va a ser igual a 0. Va a ser igual a un torque resultante que queremos investigar, ¿ok? Vamos a aplicar el torque número 1. Hay que hacerlo de forma ordenada. Yo lo hago de la siguiente manera. Lo evalúo por cada una de las fuerzas que hay, ¿ok? Torque de la fuerza 1, torque de la fuerza 2, torque de la fuerza 3 y así sucesivamente. Vamos a hacerlo así. Torque 1, ¿ok? ¿Cómo sería el torque 1? Sería lo más fácil, vamos a hacerlo primero, colocar el valor de la fuerza, 500. La distancia, 6,5 pulgadas. Y ya solo quedaría definir el ángulo, que es lo más difícil. El problema nos da lo siguiente. Nos dice que en un plano YX o XY, aquí hay un ángulo de 30 grados. ¿Ok? Nosotros queremos buscar el ángulo que existe entre la fuerza y la distancia de la palanca, que sería este ángulo de acá. La pregunta es, ¿cómo buscamos este ángulo de acá? El que estoy marcando en azul. Nos fijamos que la fuerza es completamente vertical. Y si unimos estos puntos, nos damos cuenta que formamos un triángulo rectángulo.
¿Ok? Así que por ley de los triángulos, sea rectángulo o no, sabemos que aquí es 90 si es rectángulo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la fórmula para buscar este ángulo? Sería así. Todo triángulo, sus ángulos internos forman 180 grados. Para el ángulo azul sería igual a 180 grados menos los grados que ya tengo que me dan, 90 menos 30. O sea que mi ángulo azul sería igual a esa resta, porque si es un triángulo rectángulo sería 90 más 30 más este ángulo deben ser 180. Entonces yo resto. 90 menos 30, 60. Mi ángulo es 60 grados. El que existe entre la fuerza y el brazo de palanca. ¿Correcto? Entonces ya puedo definir mi primer ángulo, seno de 60. Y ya, terminé el torque número 1. Pero hay que agregar algo, lógico. Como el torque es negativo, hay que agregarle un negativo al inicio. Menos, ¿ok? Vamos a hacer esto en negro. Seno de 60, ¿ok? Ya terminamos con el torque número 1. Vamos a seguir simplificándolo. Ese producto nos va a dar 500 por 6,5 por seno de 60. Nos va a dar 2815, ¿ok? Newtons por pulgadas. ¿Ok? Ese es el torque número 1. ¿Ok? Lo dejo hasta ahí. Ahora vamos a hacer el torque número 2. Aquí está. Torque número 2 sería igual a la fuerza número 2, que serían 200, negativo 200, porque ya definimos su sentido, multiplicado por la distancia, que es la misma, 6,5 pulgadas. Y ahora habría que determinar cuál sería el seno del ángulo, ¿ok? Vamos a prestar atención, ¿ok? Por ley de los ángulos opuestos por el vértice, este ángulo sería igual a este. Vamos a ponerlo en rojo. Este ángulo es igual a este, alternos por el vértice, correcto. 30, aquí sería 30, ¿ok? Si aquí es 30, ¿ok? Y yo asumo que, fíjense cómo está el dibujo, podemos observar que la fuerza 2 es completamente perpendicular a la palanca, ¿ok? Ahí lo vemos. Lo podemos observar porque si dibujamos un plano cartesiano, aquí, podemos observar lo siguiente. Podemos ver que este triángulo que se forma aquí es exactamente igual a este triángulo que se forma aquí, solo que al revés, si nos damos cuenta, fíjense. Así, lo pasamos así. Encaja perfecto. Entonces, si este ángulo es 90, aquí debe ser 60 y se completa el ciclo. Entonces, ¿cuál sería el ángulo que yo tengo que usar? 90, porque es el que existe entre la fuerza y el brazo de palanca. Ahí está, lo definimos. Sería seno de 90. ¿Ok? Entonces, el torque número 2 sería igual a menos, ese producto nos da 200 por 6,5, 1300. Newtons por pulgadas. Ahora que ya tengo los dos torques separados, voy a hacer la representación ordenada. ¿Ok? Torque resultante debe ser igual a la sumatoria algebraica de los dos torques. En pocas palabras, esto más esto. ¿Ok? Sería menos 2815 newtons por pulgadas más menos 1300 newtons por pulgadas. Entonces, ¿cuál sería mi torque resultante? Sería la resta de estos dos, algebraicamente. Menos 2815 menos 1300 me daría menos 4115 newtons por pulgadas. Y así termino mi problema, sencillo. Como digo, lo difícil de esto es determinar los ángulos, ¿ok? Ya por otro lado es un paso sistemático, torque 1, torque 2, lo sumo algebraicamente y me da el resultado. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver
más o menos gráficamente cómo sería nuestro torque resultante. Digamos que tenemos aquí el círculo, de nuevo. Lo primero que tenemos que fijarnos es el sentido. ¿Qué sentido le daría yo a un torque negativo? El que va hacia allá, o el que gira en esta forma, o el que gira de forma horaria, hacia acá. ¿Ok? Entonces ya yo sé que el torque resultante va a ser hacia allá, con este valor, 1115 newtons por pulgada. Por lo tanto, lógicamente mi bicicleta va a girar hacia este sentido y voy a desplazarme hacia ese lado. Así que con esto terminamos este video. Cualquier duda me la dejen en los comentarios. Vamos a hacer un último video de torque que va a ser un poquito más largo y complicado, pero todo es por ustedes. Así que nos vemos aquí en el siguiente video de física en Ayudinga. Adiós.